Buenas tardes a cada uno de ustedes, Dios me los bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church, nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Bueno, pues es donde tenemos nuestra fe fundamentada, es el libro de dirección para creyentes, porque ahí trae la enseñanza de cómo y por qué debemos ser salvos en Cristo Jesús. Pero bueno, tiene muchas enseñanzas y esta tarde vamos a hablar precisamente nomás de un versículo en Mateo 6, capítulo 6, versículo 24. Vamos a ver nuevamente, no se trata de juzgar a nadie, ni juzgar la creencia de cada quien, simplemente qué dice la Biblia acerca ¿verdad? De cada enseñanza, de cada... No estamos predicando religión, estamos predicando la palabra de Dios. Si le interesa, que bueno, si no, tiene derecho a no oír nada, a creer lo que usted quiera. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Por qué nos lo dice? Y esta tarde, porque es tarde, el miércoles, ¿qué? 2 de agosto. Agosto 2 del 23 todavía, ¿verdad? El 23. Son exactamente las 12:24, las 12, ¿sabes? 7:27. Está mal el reloj acá. 7:27. Bien. Esta tarde vamos a analizar un versículo nada más y no lo tomemos, digo, repito, como una crítica o simplemente nosotros nos basamos en la Biblia, se respeta la creencia de cada quien. ¿Qué es lo que a nosotros nos dice la Biblia? ¿Por qué no lo dice? Bueno, aquel que se dice cristiano, que pertenece a los cristianos, que la palabra cristiano es seguidor de Cristo. Si nosotros somos seguidores de Cristo, y aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, entonces creemos todo lo que está escrito en la Biblia, porque precisamente se trata de Él y sus discípulos, se trata de Él y sus apóstoles, se trata de Él y sus predicadores. Es su palabra, no es mía. Tiene miles de años escrita. ¿Por qué digo todo esto? Porque voy a entrar en unos versículos donde probablemente se puede crear polémica de que se está atacando a alguien o algo y no. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Voy a pedir a ver si como siempre que me lea en la Biblia Reina Valera, versión antigua, el versículo 24 del capítulo 6 de Mateo, y luego vemos cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas, que no hay mucha diferencia, pero adelante, ¿ves? Dice la palabra de Dios, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se llegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Adiós y a quién. Mamón. Es una palabra media curiosa que la utilizamos en español para otras cosas, pero Mamón en la Biblia es el dios de la riqueza. Dice el versículo 24 en la Biblia de las Américas, nadie puede servir a dos señores porque o aborrece a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, el Dios de las riquezas. ¿Verdad? Aquí ya nos aclara más en la Biblia a las Américas. ¿De qué estamos hablando? Las riquezas. Las riquezas terrenales y las riquezas celestiales. Bien, voy a pedirle a ver si que ore por el servicio y seguimos adelante, por favor, Betty. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado de este día, Señor. Padre, venimos ante ti, Señor, primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, unge y guarda el que está predicando, tú úsalo, Señor, y prepáralo, Señor. También, Señor, te pedimos que prepares a cada uno de nosotros, Señor, como oyentes, que abras nuestros entendimientos y corazones, Señor, y pues nos ayudes a saber qué quieres tú de nosotros, Señor, y igualmente ayudarnos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Gracias nuevamente por todo, Señor, y pues Padre, te ponemos las peticiones de cada persona en tus manos, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, enfermedades o pérdidas. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que guía, guarda, cura, suple, el que consuela, Padre. Y pues Padre, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, te seguimos pidiendo por cada pastor, evangelista, misionero, maestro alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Tú síguelos
guiando y cuidando, Señor. Nuevamente, Señor, te pedimos por cada persona alrededor del mundo, igualmente, Señor, por tanto los conversos y los inconversos, Señor. Tú sabes qué hay en los corazones de cada uno, Señor, y pues, Padre, nomás te pedimos que tú obres en la vida de cada persona, Señor. También te pedimos por cada líder, padre de familia, y por cada líder de iglesia y líder de escuelas y líder de gobierno, Señor. Todo está bajo tu voluntad, Señor, y pues, Padre, pasa, nada pasa sobre ti, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, perdona nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, como dije, vamos a hablar un poco acerca de un tema muy importante que debemos entender. ¿Está Dios enojado con la riqueza terrenal? No, de ninguna manera. Dios no quiere que nadie tenga necesidad. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra acerca de la riqueza. Porque hay hombres ricos, porque Dios permite que sean ricos, porque hay gente pobre, porque Dios permite que sea pobre, porque Dios permite que pasemos por pruebas para ver dónde está nuestro corazón, pesa nuestros corazones, de la manera que de entender Él si realmente nuestro corazón está con Él o nuestra conveniencia, o sinceramente, o nada más por decir soy cristiano. No, no es una crítica a nadie, simplemente es una aclaración. ¿Por qué? Lo que vamos a ver es muy importante. Habla de las riquezas, ¿verdad? Y leyó, ves ahí en Mateo 3:24 en la Biblia, que es una Valera, versión antigua, ¿verdad? Es la misma versión, pero cambian ciertas palabras. Aquí en mi Biblia, Reina Valera, versión antigua, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se llegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Dice la palabra Mamón. Dice igual, ¿verdad? En tu Biblia. Es la misma expresión, es la misma palabra, pero entendamos que no es una palabra mala, es una palabra que en griego quiere decir Dios de la riqueza, ¿verdad? O riquezas. ¿Por qué vamos a hablar de las riquezas? Porque ya dijimos adelantadamente que Dios no está en contra de las riquezas. Entonces, ¿por qué muchos no quieren tener riquezas? O me imagino, todos queremos tener riquezas. Fíjense bien lo que dice, todos queremos tener riquezas. En Lucas 16:13, aquí lo tengo, nos dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O sea, llegará a uno y amará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. A Dios y a las riquezas. ¿Por qué? ¿Estará Dios realmente en contra de las riquezas? No. Dice en Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas el justo reverdecerá como ramos. ¿De qué está hablando? Porque es rico no puede ser salvo, porque es rico no lo ama Dios. No, Dios permitió que fuera rico para que fuera de bendición a los demás. Ahora, depende de qué manera está usando esa riqueza. Para afectar o para no hacerse rico sigue robando a los demás o sigue haciendo algo que no debe para ser rico. Entonces ahí sí estamos mal. Timoteo 2:17, ¿qué dice? Primera o segunda de Timoteo. Primero de Timoteo 2:17. Y otra vez nomás te dije Timoteo. Es mi culpa, es mi culpa. Primera de Timoteo 2:17. Sí, por favor. ¿Eh? No, no tiene, ¿eh? Y dice primero, que según Timoteo 2:17, a los ricos de este siglo mando. Lo tengo yo aquí, pero corrígeme si tengo mal la cita, porque no puedo dejarlo así. Yo puse primero, es segundo de Timoteo 2:17. Es primera de Timoteo 6:17. 6:17. Ok, adelante. Dice la palabra de Dios, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos,
ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. ¿Qué gozamos? Gracias. ¿A qué ricos? Aquellos que tienen dinero, que han hecho fortuna trabajando honradamente sin quitarle a nadie nada, simple y sencillamente haciéndose inteligentemente ricos. A eso nos habla, 1 Timoteo 6:17. Esa es la cita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que nos comienza a hablar. Dios no está peleado con la riqueza. Dios no dice que la riqueza sea mala. ¿Qué es lo que nos dice? No nos agarremos como si fuera... Dios cuando se molesta porque ponemos algo o alguien primero que Él. Por eso en Mateo 6:19 nos exhorta y nos recomienda, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla corrompe, donde el ladrón mina y hurta. Dios, cuando siente o ve el corazón de las personas, se da cuenta que ese corazón se está poniendo las riquezas en ese corazón en lugar de Él. Por eso que dice en Éxodo 23, aquí lo tengo, mira, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿ya? Y es cortito, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lucas 16:9, ¿qué dicen? Lucas 16:9, dice la palabra de Dios, y yo os digo, haceos amigos mediante las riquezas de maldad, para que cuando faltaréis os reciban en las moradas eternas. Les den entrada, gracias a Dios. De aquellas cosas, de aquella manera mala que te ganaste el dinero, comparte con los demás, para que puedas entrar al reino celestial. Dice en Isaías 42:8. Dice la palabra de Dios, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Ni qué? Ni mi alabanza a esculturas. Por eso dije que iba a entrar en temas que, pues, puede ser que parezca, pero no. Cada quien tiene derecho a creer o a hacer lo que quiera, ¿eh? Eso dijo ahí en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En cuanto se enamora el ser humano de la riqueza, antepone la riqueza en lugar de Dios, la riqueza, ¿verdad? Y hace la pregunta el Señor ahí en Isaías 40:18. Dice la palabra de Dios, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Sí, gracias. ¿Cómo te imaginas a Dios? ¿Cómo crees tú que es Dios? No que lo hayas visto ni que yo lo haya visto, pero si no lo hemos visto, ¿a qué vamos a asemejar? Repito, porque ya lo he dicho varias veces, Dios no es un ser humano. Dios creó a la humanidad, no es humano. Él es poder, Él es potencia, Él es todopoderoso. Muchas veces la gente no entiende eso, de que Dios es todopoderoso y toda la información que queramos encontrar la tenemos en la Biblia acerca de Dios, la queremos, bueno, eso depende de cada quien, porque como dije y digo otra vez, muchos dicen, es que dicen que hay un Dios. A mí me dicen, me lo vendieron así, que Dios a lo mejor se llama el universo, a lo mejor se llama la naturaleza. Dios es todopoderoso y nada se lo podemos comparar, ¿ya? No podemos nosotros anteponer las riquezas o cualquier otra cosa en lugar de Dios, ni hacer imágenes semejantes a Él, porque no le conocemos, no lo hemos visto físicamente, no podemos alcanzar a entender el tamaño de su poder y de su grandeza. ¿Qué es? Bueno, ahí en Juan 4:24 nos dice que es espíritu, si lo puedes buscar, Betsy, por favor. ¿Por qué digo todo esto? Porque es mucha la insistencia. Es que Dios, es que no es Dios, así nos lo han vendido y así nos han enseñado para manipularnos, para eso. No, eso no es para manipular a nadie. ¿Lo crees? Pero bueno, no lo crees, tu problema. Simple y sencillamente yo te explico, te digo lo que la Biblia dice, ¿lo tienes? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, Dios es espíritu y los que le adoran
en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, ¿verdad? Y los que le adoran, es necesario que se le adoren en espíritu, sus seguidores, ¿verdad? Parafraseando el versículo. ¿Qué es lo que debemos entender? ¿Por qué esta advertencia? ¿Por qué esta enseñanza? Porque hay muchas cosas que debemos entender que Dios nos habla y nos dice, ¿verdad? ¿Qué dice ahí ándale, Mateo 6:33? Dice la palabra de Dios, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué tengo ahí? 32 y 33, perdón. Dice la palabra de Dios, porque los gentiles buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Qué dice? Por los gentiles buscan todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que estas cosas habéis de menester o necesitar. Él sabe qué necesidad tiene el ser humano. Más, dice el 33 de Mateo 6, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No quiere decir, gracias, no quiere decir de ninguna manera que la riqueza sea mala, que no la busques, pero búscala honradamente y decentemente. Por eso dice la Biblia, que no trabaja, que no coma. Dios no quiere que estemos sufriendo en este mundo, pero tiene que ver nuestro corazón cómo es, cómo está, qué tanto confiamos en Dios, a quién acudimos primero. Escuché algo, alguien una vez que dijo, bueno, este Dios mi Diosito no me contestó, y voy a ver quién me puede arreglar los problemas. Oye, ¿dónde está tu fe? ¿Ah? Dice Mateo 16, 26 y 27. Dice la palabra de Dios, porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces pagará a cada uno según sus obras. Es lo que estamos viendo, es lo que estamos esperando, la venida del Señor. Ahí en Primera de Corintios 8, 5 y 6 nos da una enseñanza tremenda acerca de todas las cosas en este mundo y celestiales. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Y nosotros por él. Porque aunque haya, no dice haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses con D chiquita y muchos señores, luego es el 5 pasa al 6, nosotros empero no tenemos más que un Dios, un solo Dios verdadero, del cual son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Y allí podemos añadir a Juan 3:16, que ya lo sabemos, ¿verdad? Hasta de memoria lo sabe, ¿ves? Y a ver cómo dice eso. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y esto es para, gracias, amigo, para que vayamos entendiendo por qué pregunta Dios, ¿a qué me asemejas? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué idea, qué imagen tienes de mí? Y luego dice, ¿sabes qué? Sí, mira, esto es así, no como tú crees. ¿Qué dice Éxodo 25? Dice la palabra de Dios, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. A los que me aborrecen. Gracias, amigo, otra cosa delante de nosotros en lugar de Dios, eso conlleva a convertirnos automáticamente en enemigos de Dios. Por eso dice en Mateo 16, 26, 26, porque de qué
le sirve al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre o el ser humano por su alma? ¿Qué puede hacer el hombre para que su alma no vaya al tormento? Porque ciertamente, dice Proverbios 11:31, si me lo lees, ves que está mejor si me lo lees. Dice la palabra de Dios, ciertamente el justo será pagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Cuanto más el impío y el pecador, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué dice primero de Pedro 4:18? O 1 al 8, no lo entiendo bien. Dice, y si el justo con dificultad se... Y si el justo con dificultad se salva, es primera de Pedro 4:18. 4:18, le puse un puntito sin querer, puse 1:8, 1 al 18. A ver, démelo por favor. Primera de Pedro 4:18 dice la palabra de Dios, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? ¿A dónde aparecerá el impío y el pecador? Dios nos enseña, nos habla, nos dice, ¿a qué me comparas? No me has visto, porque me haces algo semejante y te inclinas y lo adoras y le pides como si él tuviera, si tiene oídos y no oye, tiene pies y no caminan. Pero es decisión de cada quien, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos entender? Que se van de perder el infiel, el pecador, y el versículo 19 de ahí mismo. Dice la palabra de Dios, y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel creador haciendo bien. Según el Corintios 5:10, te voy a dar varios, así que prepárate. Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Para cada uno reciba lo que ha hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o sea malo. Gálatas 6:7. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segunda de Corintios 9:6 y 7. Segunda de Corintios 9, 6 y 7 dice la palabra de Dios, esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Amén. Y repito, gracias, amiga. No está hablando de dinero, está hablando de su corazón, de su tiempo para el Señor, de aquello que usted quiera darle, pero de corazón. Segunda de Corintios 6:2. Dice la palabra de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. He aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6:15. Dice la palabra de Dios, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel. Como está escrito, el que juntó mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Porque no es de que lo que yo tenga más, lo que yo tenga menos. Por eso hay un versículo en Timoteo, al principio de todos los males es el amor al dinero. Pero ya lo dije, ahí está en primera y segunda de Timoteo. Primera Timoteo 6:10. ¿Sí? ¿Ah? Dice la palabra de Dios, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y fueron traspasados de muchos dolores. Las riquezas anteriormente las veían los fariseos y los judaizantes como algo, como un sello, como una marca que Dios ponía a los que eran separados para Él. Y se le puso mucho énfasis, excesivamente, o sea, le tomó mucha importancia a las riquezas.
materiales como evidencia del favor divino. Jesús explica que los tesoros en la tierra son pasajeros y nos lo deja ver muy claramente. La pregunta sería, ¿dónde está su tesoro? ¿Qué es su tesoro? Pues su Dios es la riqueza. Eso depende de cada quien. Como lo entiendes, como lo ves. La Biblia trae mucha enseñanza, pero no podemos forzar a nadie. Tienes que creer o no tienes que creer. Es decisión de cada uno, como he dicho y lo repito. Desde hace mucho tiempo se comenzó a atacar la Biblia, a atacar al Señor, a atacar al Padre. Inclusive se llegó a decir, Dios ya está muerto, Dios ya no existe. Se llegó a decir alguna vez, vaya años atrás. Y eso fue quedando en la marca para los jóvenes que en ese tiempo estaban naciendo, los que ahora son papás o abuelos, o somos papás o abuelos. Pero, ¿cuál es el punto? Bueno, la Biblia no cambia, la palabra de Dios no cambia, Dios no cambia, todo es lo mismo espiritualmente. La importancia que Dios le da al alma humana es muy grande, pero depende del ser humano, de la humanidad en general. ¿Quieres tú tener parte en la vida eterna? ¿Quieres tú tener el cuidado de tu alma? Eso es tu decisión. Aquí está la solución, está la palabra de Dios para enseñarnos. ¿Quieres aprender? ¿No quieres ir a ningún templo? No me interesa a qué templo vayas. Con el hecho que te llamas cristiano, entonces tienes que ver qué es lo que dijo Cristo, qué es lo que dice la palabra de Dios. Y oí que dijo alguien, es que son hombres y son comunes y pecados. Todos, sacerdotes católicos, pastores de cualquier tipo, guías espirituales, somos seres humanos. Aquellos que tenemos la Biblia es un encargo que tenemos de parte del Señor para seguir predicando el Evangelio. No a nosotros mismos, sino al Señor. Y hay quienes viven del Evangelio, porque dice la palabra de Dios que el que viva, que el que trabaja en el Evangelio, viva del Evangelio. Y lo he dicho y lo repito, pero no que se pasen de vivos con el Evangelio. La cosa es que ni un lado ni otro, porque es que los pastores nomás, es que nomás estos tienen derecho a hacer esto, no. Si somos cristianos y tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos todos, porque salió una encuesta que vi acerca del exorcismo. ¿Quién hace exorcismos? ¿Quién empezó haciendo los exorcismos? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién puede hacer los exorcismos? Toda persona que tiene en su corazón verdaderamente el Espíritu Santo morando en él. Pero hay una preparación, no nomás para pelear, es que esto o es que el otro, no. Es Dios mismo el que hace la obra por medio de cualquier persona, sea hombre, sea mujer, no importa, lo importante es que analicemos y pensemos qué estamos haciendo con aquello que nos permitió tener en esta vida. El tiempo pasa, ciertamente, el tiempo va quedando atrás. Vamos pasando por este mundo con un caminar constante. Aunque yo me duerma o usted se duerma, el tiempo sigue caminando. Lo que hizo hoy, ya mañana es otra cosa, aunque parezca lo mismo. Pero ya es otra cosa, es otro tiempo, otro esfuerzo, otra manera de vivir. Pero es el mismo vivir de todo el tiempo en el mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lleguemos al término de nuestro camino que Dios ha establecido para cada ser humano. Es la oportunidad. Porque alguien dijo, ¿por qué Dios permite que el enemigo esté en el mundo? ¿Sabes para qué? Para probar tu corazón y mi corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu fe, tu confianza en Dios mismo? Porque es imposible, dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque lee la Biblia, lee el Salmo, lee eso, no, tu corazón. Tienes fe. Dicen, tengo fe en este amuleto. Tengo fe en esta que hace, tengo fe, no, pero fe en Dios, en Cristo Jesús, una fe salvadora, una fe que te va a dar vida eterna. La conoces, no está en este mundo, en la riqueza, es lo celestial. Si Dios te ha permitido que prosperes o no estás prosperando, es porque tú mismo o tú misma te estás deteniendo. Si tienes esa confianza
esa seguridad de que Cristo mora en ti, tienes las llaves de este mundo para abrir las puertas que quieres. Pero, si no, tú quieres riquezas, quieres eso, quieres robar, quieres ser políticos, algunos políticos. Y no estoy juzgando a los políticos. Porque, ciertamente, hazle como fulano para que te hagas bien rico, hazle como fulano y mira cómo está. ¿Ya? Ya que dice Dios, yo no estoy peleado con la riqueza, sino por aquel amor que surge en la persona o la persona por la riqueza que la pone en lugar de Dios. Esa es la pregunta. ¿Dónde está tu corazón? ¿Verdad? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Queremos saber o nomás juzgamos? Es que hablan y dicen, pero ¿qué dice la Biblia? Así seas cristiano, así seas pastor, ¿estás predicando la Biblia? ¿Estás sacando el tesoro espiritual para los demás? ¿O quieres el tesoro material nada más? Depende de cada quien. No es un juicio para nadie. Simplemente es un consejo. Confía en Dios y Él hará. ¿Verdad? Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu paciencia. Padre, mueve el corazón. Es tu palabra, no es la mía. De ninguna manera me apropiaría yo de algo que no es mío. Gracias por permitirme predicar tu palabra, comunicar tu palabra. Gracias por esta bendición inmerecida. Bendice a los que oyen, bendice a aquellos que con gusto, Padre, siguen esparciendo tu palabra alrededor del mundo. Tus misioneros, tus siervos, tus obreros, tus maestros, Señor, sé con ellos, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, en tu obra. Bendícelos. Sé con cada uno de ellos y con nosotros. Bendice a mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Sé con ellos. Te pedimos bendiciones para sus hijos y los nuestros. En Cristo Jesús te lo pedimos. En perdón de sus pecados. Amén. El Señor les bendiga.